Bienvenidos, bienvenidas un día más a mi canal, amantes de la ciencia ficción. En el día de hoy vamos a seguir viendo las civilizaciones de Babylon 5. Comenzamos. Bueno, en este caso nos vamos a adentrar en la órbita de la sombra, en lo que serían los enemigos de los mundos alineados y de los mundos no alineados, y vamos a ver, bueno, pues todo lo que es la órbita de las sombras, la órbita de las civilizaciones que están cercanas a las sombras, han hecho pactos con las sombras o son subyugados de las sombras. Así que, bueno, sin más, vamos a ir a por esas civilizaciones tan características. Advertencia: todo aquel que en comentarios se queje de spoiler será perseguido por todas las fuerzas especiales del mundo mundial, hasta el fin de los días. Los Dilgar. Los Dilgar eran una raza humanoide con ciertos rasgos felinos. Estos de los humanoides felinos es un clásico, desde luego, como decimos, tienen una característica biología dentro de lo que sería, bueno, pues Babylon 5 y otras muchas series o películas o mundos de ciencia ficción. Los Dilgar fueron una cruel fuerza militar invasora que en 2230 comenzó una violenta guerra genocida contra los diferentes mundos de la Liga de Mundos No Alineados. Los Dilgar habían descubierto que la estrella de su sistema iba a convertirse en nova, destruyendo su planeta, y buscaban nuevos mundos donde asentarse. En el proceso destruyeron planetas enteros, invadieron mundos y esclavizaron a su población e incluso realizaron experimentos científicos en prisioneros. La Liga iba perdiendo cuando en 2231 la Alianza Terrestre entró en el conflicto. Con su ayuda se volvieron las tornas y, tras la batalla de Valos, los Dilgar fueron rechazados y los territorios reconquistados hasta confinarles de nuevo en su planeta. Casi todos los señores de la guerra Dilgar fueron entonces apresados y juzgados por sus crímenes. La excepción más notable fue Yadur, cuyos crueles experimentos la hicieron merecedora del apodo la muerte errante. Cuando su sol se transformó en nova, el planeta de origen de los Dilgar fue destruido y se considera por ello desde entonces a una raza extinta. Una historia interesante esta de los Dilgar, cuando, bueno, pues tienen ese miedo de que su sol se convierta en nova e intentan expandirse a toda costa. Y por supuesto una analogía muy interesante con respecto a lo que son los experimentos científicos, en este caso con respecto a los experimentos que podían hacer los nazis, ¿no? Y por supuesto el punto que los extingue y el punto que creo que hace esta historia más particular es cuando el sol se convierte en una supernova, acabando, como acabo de decir, con lo que sería la raza Dilgar. Las sombras. Las sombras son nativas del planeta Za'adum, el cual abandonaron hace mucho por sus condiciones inhabitables, pero al cual regresan con cierta frecuencia como una muestra de respeto a Lorien, el más antiguo de los primeros, que habita en su subsuelo. Sin embargo, Za'adum sigue siendo la sede de su imperio y es habitado no solo por las sombras, sino por sus servidores como los Drak. Un nombre muy original este de Za'adum, y un mundo que creo que es muy interesante con respecto a lo que podrían ser las sombras o con respecto a lo que podría ser la raza de las sombras, ¿no? Esa analogía con la, pues el viaje errante y esa analogía con la inhabitabilidad de lo que sería ese planeta. Se desconocen los detalles de su sistema político y su estructura social. Tampoco hay datos concretos de si tienen creencias religiosas, aunque sí demuestran respeto por Lorien, de forma cuasi religiosa. El principal dato de su conducta social es su filosofía basada en el caos y en el conflicto, como el yang en el yin y el yang. Su lengua es impronunciable para otras especies y su verdadero nombre es una palabra de 10.000 letras. Esto es muy característico. Imaginad una palabra de 10.000 letras en una conversación. Pues obviamente no se puede incluir, no se puede pronunciar de alguna manera, así que esto de sombra les viene muy bien. Las sombras son seres de aspecto arácnido, con muchas patas largas y afiladas, extremidades delanteras similares a las de las mantis religiosas, 14 ojos rojos y redondos y caparazón azul violeta. Es de suponer que las sombras evolucionaron de una especie de insecto. Esto es muy usual dentro de lo que sería, bueno, pues los malos en el universo, en un universo grandísimo, ¿no? Imaginamos una especie pues más parecida a los insectos, a las arañas por ejemplo, y imaginamos, digamos, que esa mente colmena o ese caos o ese, bueno, pues ese miedo a los insectos, ese miedo a los bichos más pequeños. Bueno,
podremos discutir si esto es viable o no es viable para una civilización inteligente o no. Se sabe que son vulnerables a la telepatía y que ellas mismas no desarrollan poderes telepáticos, a diferencia de sus contrapartes, los Vorlons. Sí son capaces de mimetizarse con el ambiente y son expertos en la mezcla de cuerpos orgánicos con tecnológicos, como lo demostraron creando a los cyborg tecnomagos. Sus naves, como las naves de los Vorlons, son particularmente orgánicas y sensibles a los sentimientos. Como todos los primeros, es de suponer que las sombras están hechas parcialmente de energía y son inmortales. Bueno, aquí tenemos una raza característica con esto de las sombras. Tenemos una raza que tiene forma de araña, que habría que discutir si esa, pues forma de araña nos diera lo que sería la tecnología para llegar a las estrellas. Yo lo dudo mucho, pero bueno, ahí está. Tenemos también esos miedos ancestrales a lo que serían los bichos, los reptiles y bueno, pues lo que digamos que puede estar en el subconsciente colectivo de lo que sería el ser humano y de lo que nos da miedo en sí. Que eso, por otra parte, es bueno, por recurrir a eso siempre es interesante dentro de lo que sería el mundo de las sombras. Y por supuesto, bueno, pues tenemos relaciones con los primeros, son inmortales, tenemos bueno, pues esas características de mimetización, esas características que hacen la contraparte de los Vorlons, es decir, bueno, pues no pueden hacer telépatas, los otros sí pueden hacer telépatas, los Vorlons no se pueden mimetizar, ellos sí se pueden mimetizar, y bueno, pues también tenemos ese contexto de las naves, ese contexto de las naves orgánicas y ese contexto de la mente colmena, ¿no? Que bueno, intuimos que puede ser mente colmena porque no nos dicen nada de su gobierno, nada de su política y bueno, pues eso, podemos intuir que es una mente colmena, o al menos una mente que, digamos, tiene un uso en común. Es decir, lo que puede hacer una sombra puede afectar al resto de sombras o están interconectadas para saber precisamente lo que hace esa sombra. Los Drag. Los Drag eran servidores de las sombras, una raza de primeros dedicada a la violencia y a la guerra, y tras la desaparición de la sombra se transformó en los primeros adversarios de la Alianza Interestelar. Esto es algo muy usual, tener, bueno, pues unos siervos. Digamos que la fuerza mayor tiene a estos siervos que sí que ya son humanoides y ya se pueden comportar como, bueno, pues interactuar con la tecnología, interactuar con el resto de seres humanos, hacer como un link dentro de lo que sería, bueno, pues eso, las civilizaciones y comportarse de forma despiadada y en un conflicto bélico constante. Si bien se desconoce el planeta de origen de los Drag, la serie hace suponer que habitaban en el planeta de donde las sombras eran nativas, Z'Adum. Tras la destrucción de Z'Adum, parece que la mayoría de los Drag emigraron a Centauri Prime, desde donde formaron su nueva base galáctica. La biología de los Drag se divide en varias subespecies. Los líderes son altos, con un cráneo picudo y exoesquelético, piel escamosa y áspera. Los soldados rasos tienen cabezas redondeadas y largos ojos negros, y los hay con aspecto reptilesco. Los líderes engendran los guardianes, una especie de alimania simbiótica usada para controlar otros individuos. Los Drag, al menos los líderes, son telópatas y se comunican telepáticamente entre sí, así como con los guardianes que engendran. En este caso tenemos muchas similitudes con las sombras. Tenemos, bueno, pues un aspecto un poco reptiloide, un aspecto un poco que también nos va a ese subconsciente colectivo, a ese miedo ancestral o bueno, a ese mundo que había de los dinosaurios, bueno, en fin, un mundo en el que, digamos, el ser humano está atrapado o tiene un miedo, digamos, más irracional. En cualquier caso, vemos cómo se dividen en varias subrazas dependiendo de la labor que tengan cada uno y que por supuesto van engendrando otros elementos como son estos guardianes que lo que hacen es, digamos, que esclavizar a lo que sería, bueno, pues otros individuos, otra civilización o bueno, pues no sé cuántos podrían engendrar, pero se supone que para controlar a otras civilizaciones. Digamos que la estructura serían las sombras, los Drag y las otras civilizaciones, porque supongo que estos guardianes se engendran para esclavizar y por tanto, bueno, pues hacer que trabajen, bueno, pues en crear sus ciudades o en, bueno, ser soldados rasos, primera línea de batalla, etcétera, etcétera, etcétera. Los Stray. Los Stray, por su conducta y aspecto, parecen estar basados en los grises de la ufología. Son, junto con los Drag, servidores de la sombra. Aquí tenemos a los grises malos, los que podrían ser siervos de la sombra o de los Drag o ambos. Los Stray aparecen en el capítulo All Alone in the Night, donde John Sheridan, comandante de la estación Babylon 5, es secuestrado.
abducido por una misteriosa y cruel especie denominada Strape, quienes lo torturan y le realizan experimentos a él y a otros prisioneros, incluyendo al Nard Ta-Lo, quien después tendrá un papel recurrente en la serie como discípulo de G-Kar. Según explicaría Delane, los Strape acostumbraban a secuestrar personas de otras razas para realizar espantosos experimentos y torturas en ellos, cosas que intentaron con los Minbari, pero este fue un grave error dado la superioridad tecnológica de estos, que persiguieron a los Strape hasta su mundo de origen, haciéndolos darse cuenta de su error. Se desconocen los detalles de su cultura y gobierno, pues no tienen relaciones diplomáticas con las especies de la Alianza Interestelar, aunque posteriormente se sabe que son aliados de la Sombra y, tras la desaparición de estas, de sus herederos los Drak. Por su aspecto, se les podría considerar una alusión directa a los grises que supuestamente abducen personas en la vida real. Sin embargo, la serie establece una asociación con los Bree y los grises, siendo los Bree una especie benéfica y pacífica miembro de la Alianza. Algunos fans han especulado que los Strape y los Bree están emparentados, pero esto no ha sido nunca confirmado por el canon formal. O bien tanto los Bree como los Strape inspiran las famosas abducciones acontecidas en la Tierra, fueron confundidas como una misma especie por su aspecto similar. Esto sin duda es una buena teoría. Como hemos dicho antes, tenemos a los Bree, que son los grises buenos, y a los Strape, que son los grises malos. En cualquier caso, bueno, pues digamos las similitudes con los grises. Es muy buena la teoría que tienen estos fans y la que apuntan, en la que, bueno, pues serían a lo mejor una especie primigenia y se separarían en dos subramas o en dos subrazas, y bueno, pues cada uno, digamos que viviría la vida de una forma diferente, dependiendo de cada uno de los valores que, bueno, pues se les darían. Imaginaros que aquí pues tenemos la religión católica y la religión musulmana, y bueno, pues por H o por B salimos cada uno hacia una estrella diferente, y bueno, pues de la misma raza humana pues surgen dos especies diferentes con dos creencias completamente diferentes. Aquí, y dicho esto, me parece una raza bastante recurrente, una raza que, como no tiene, digamos, contacto con ninguna otra raza, bueno, pues es una raza a la que podemos recurrir cuando queremos incluir a un malo que no sea, bueno, pues la Sombra o los Drak, aunque por supuesto estos luego hacen alianza con los Drak y se sabe que son de la órbita de la Sombra. No mucho más que decir en torno a su fisonomía, que son como los grises, y bueno, pues en los comportamientos que tienen, que por otra parte esto de que los persiguieran los Minbari, bueno, pues me parece algo interesante, ¿no? Vienes, digamos, a dar por saco, a molestar, y encima luego pues te lleva un correctivo. Muy bien. Tecnomagos. Los tecnomagos son una especie humanoide de cyborg creada artificialmente por la Sombra como una contraparte de los telépatas, creados por sus enemigos, los Vorlon, pero que se rebelaron contra ellos. Aparecen por primera vez en la primera temporada de Babylon 5, y el embajador Londo menciona que ver uno es buena suerte, pues uno de ellos apareció durante la coronación del primer emperador, pero sus esfuerzos en obtener el agrado de los tecnomagos terminan solo logrando que lo maldigan. Un tecnomago llamado Galen es uno de los personajes principales de la serie Crusade. Los tecnomagos no tienen magia real, pero su extraña y avanzada tecnología les permite simular los efectos de la magia. Esto es muy curioso, relacionar lo que es la magia o la falta de magia con la tecnología, es decir, hacer que la tecnología sea la magia, ¿no? Había una frase muy chula que venía a decir que cualquier cosa desconocida que no podamos demostrar con ciencia no se diferenciará de la magia. Bueno, no es literal así, pero el concepto venía a decir eso. Una raza muy particular esta de los tecnomagos, una subraza en realidad, porque está creada por la Sombra, como hemos visto en contraparte a los telépatas. Digamos que sería una forma avanzada de vida, una forma a través del cyborg, una forma a través de la máquina, pero realmente, bueno, pues se escapó a su control y, bueno, pues nadie sabe dónde están. Cada uno supongo que estará pues en una parte de la galaxia, exiliado, etcétera, etcétera, y haciendo, bueno, pues la vida por su cuenta. Digamos que sería una especie de inteligencia artificial, un cyborg con inteligencia artificial o un cyborg con unos grandes cálculos matemáticos
tanto como para que puedan simular esa magia a través de la tecnología. Bueno, una figura que realmente nos deja mucho a la imaginación. Y hasta aquí el vídeo de hoy con las civilizaciones que están en la órbita de la sombra y que realmente, bueno, pues son las malas dentro de Babylon 5, las malas o el lado más oscuro. Por supuesto, dejadme aquí qué raza os ha gustado más dentro de esta órbita oscura, y como digo siempre, el like que ayuda mucho, suscribiros que es totalmente gratis y también ayuda mucho, campanita para que os notifique todos los vídeos, redes sociales, y nos vemos en los siguientes vídeos. Chao.